Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia, los que están escuchando este servicio y los que van a escuchar el mensaje de la palabra del Señor en días más adelante, ¿no? Con la ayuda de la tecnología. Este servicio se podrá ver durante mucho tiempo, igual que la predicación, así que a cualquier persona que hoy día va a ver esta predicación para escuchar su palabra o la palabra del Señor, muchas bendiciones. Espero que sea para cada uno de nosotros una bendición poder escuchar, como siempre, y para mí lo es, la palabra del Señor. Hoy día quiero hablarles acerca de el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de lo que nosotros vivimos, a quien nosotros nos dedicamos gran parte de nuestra vida, por el cual nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y todo lo que conlleva el Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio de Dios. Por eso el tema y el título de hoy es simplemente el Evangelio. Y quiero invitarlos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 14, dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el pasaje por el cual vamos a tomar hoy día la predicación. Jesús estaba empezando, según Marcos, su ministerio. Había sido bautizado por Juan el Bautista, había pasado por la tentación en el desierto, que todos conocemos, yo creo, esos pasajes, la tentación que le hizo Satanás, y había salido airoso, vencedor de todas las tentaciones. Y el libro de Marcos empieza relatando este pasaje, cómo Jesús inició su ministerio. Después de haber sido bautizado y después de haber pasado por la tentación, Jesús ya estaba desde mucho antes preparado para predicar la palabra del Señor. Y quiero dejar en claro también que, a diferencia de lo que algunos críticos de la Biblia dicen, que el Evangelio de Marcos y algunos evangelios se contradicen en los tiempos que dan acerca de la predicación de Jesús, esto demuestra que no es así, porque Juan, el Evangelio de San Juan, habla de Jesús en Galilea, como nosotros vemos, antes de ser bautizado por Juan el Bautista. Pero eso no significa que Marcos esté contradiciendo a Juan. Lo que Marcos está haciendo es simplemente tomando el punto de inicio para él, o rescatando lo que él cree que seleccionó de la vida de Jesús para escribirlo en su Evangelio. No significa esto, ni está contradiciendo este pasaje, que antes de Galilea y antes de ser Jesucristo bautizado, Jesucristo no haya predicado la palabra del Señor. Entonces, el Evangelio para Marcos de Jesús parte en este lugar, para otros parte antes, y lo vemos dentro de las Escrituras que la Biblia no comete esos errores, no se contradice uno con otro, no habla la Biblia de errores, sino que es perfecta. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en la palabra del Señor como Dios nos manda. Como les digo, el texto, el tema de hoy, vamos a hablar acerca del Evangelio. Y lo primero que quiero explicar es lo que significa la palabra Evangelio. La palabra Evangelio es evangelio o evangelizo, deriva del griego, en el idioma que fue escrito este texto y los demás textos donde aparece la palabra Evangelio, y deriva de la palabra, o se deriva de dos palabras: eus, que significa bueno, y ángelos, que significa mensaje o mensajero. De ahí que nosotros llamamos a los ángeles mensajeros. Eu, bueno, como digo, ángelos, mensaje. Entonces el Evangelio es un buen mensaje, una buena noticia, dicen algunos otros. Es algo que hace bien, que es bueno. No es algo malo. Al contrario, es algo bueno, un buen mensaje.
Se ha tratado de tergiversar el Evangelio de distintas maneras, pero hasta el día de hoy, por la misericordia y por la providencia de Dios, el Evangelio es bueno. Siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno porque es el Evangelio de nuestro Señor. Y por supuesto, quiero resaltar la palabra Evangelio, porque el Evangelio es lo que ha movido a cientos de personas, millones de personas durante la historia, y que fue iniciado por nuestro Salvador Jesucristo, pero fue planeado por Dios desde mucho antes. Podríamos decir que el Evangelio es eterno, no tiene principio ni fin, llega, a su máximo, a su punto cúlmine con la predicación de Jesucristo. Pero el Evangelio es eterno y desde antes de Jesucristo se predicó el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio está dentro de toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Evangelio está presente y nosotros debemos estudiarlo. Es uno de los mandamientos que nosotros tenemos, que es predicar la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor, y ahí es donde se encuentra el Evangelio. Y por supuesto quiero decirlo también que es el Evangelio. No es un Evangelio de distintos que hay, de otros evangelios, sino que es el Evangelio, es único. No hay otro evangelio similar a este, no hay otro evangelio que lo podamos comparar, no tiene comparación, es único, irrepetible, no va a haber una persona, ni usted créale alguna persona que llegue a su casa diciendo que encontró otro evangelio. La palabra del Señor dice que incluso aunque venga por manos de ángeles, no debemos creerlo, porque el evangelio es único, es uno solo, irrepetible, único, irrepetible, no tiene comparación con ningún otro mensaje, con ninguna otra buena noticia que nosotros podamos escuchar. Por mucho que usted prenda la tele el día de mañana y se escuche muy buenas noticias, nada se puede comparar con la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia de Dios, la buena noticia de salvación, la buena noticia de redención, la buena noticia del perdón de los pecados. El Evangelio es muy amplio, muy grande y es único. No se va a volver a repetir algo similar a el Evangelio de Dios. En este texto que acabamos de leer dice que también el Evangelio es de Dios. No es de un hombre, es de Dios. Cuando dice que es de Dios, dice también que es un plan de Dios. O sea que el origen del Evangelio es de Dios. No lo ideó un ser humano, no lo ideó Abraham, no lo ideó Moisés, no lo idearon los ángeles, sino que lo ideó Dios. Como dije anteriormente, lo ideó desde la eternidad. Desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya había había creado el Evangelio. Esta buena noticia, este buen mensaje, este maravilloso mensaje que llega a nuestros oídos y que permite que las personas crean en Jesucristo y transformen su vida y sean aceptos delante de la presencia del Señor. Eso es lo que logra el Evangelio, transforma a las personas porque es de Dios. Si fuera un mensaje de un hombre, moriría en algún punto, como muchos hombres han predicado y han dado buenas noticias y han hecho sus propias leyes, sus propias formas de pensar. A diferencia de ellos, el Evangelio es algo eterno y es de Dios mismo, de nuestro Creador, del Creador del universo, del Creador de cada ser humano, es el Evangelio, en cuanto a su origen, pero también en cuanto a su tema, porque el Evangelio es de Dios, pero también habla acerca de Dios, habla de lo que Dios hizo, habla de lo que Dios espera que nosotros hagamos, habla de lo que Dios hará en el futuro, habla de lo que Dios hace con los seres humanos en el presente. Por lo tanto, no solo está ideado por Dios, sino que habla de Dios. Habla de Dios, es ideado de Dios, y por supuesto que también Dios es el que intercede en el Evangelio. Lo creó, lo ideó, como digo, antes de la eternidad, habla de él y también es el que intercede en el Evangelio, es el que mueve el Evangelio, es el que hace que el Evangelio se expanda a diferentes lugares. Dios está en medio del Evangelio, el Evangelio está
impregnado por Dios, Dios y el Evangelio son algo que están unidos. El verdadero Evangelio, me refiero, está unido a Dios y no puede separarse de Dios. Si usted quiere hablar del Evangelio, por obligación, tiene que hablar de Dios. Entonces, como digo, el Evangelio es único porque es el Evangelio y el Evangelio es de Dios, como lo acabamos de leer en el pasaje de Marcos capítulo 1, versículo 16. El Evangelio es de Dios, no es de hombre. Dentro de esto que decimos que es de Dios, por supuesto, excluimos a todos los seres humanos. Y esto es muy importante porque muchas personas crean su propio Evangelio, crean lo que creen de Dios, piensan acerca de Dios y eso lo transmiten como que fuera el Evangelio, erróneamente. Lamentablemente hoy muchas iglesias están siendo fundadas bajo este concepto de un evangelio creado por un hombre, por un pastor, por un líder, que se creó una idea de lo que es el evangelio y ha infundido esa idea en sus feligreses, en la iglesia, y ha corrompido lo que es el evangelio de Dios. El evangelio es de Dios. Ningún hombre puede venir a nosotros a cambiar lo que es el evangelio. Al contrario, si una persona, un ángel, como dice la palabra del Señor, entregara un mensaje diferente, debemos rechazarlo. Tener claro que el Evangelio es único, viene de Dios, por mucho que hombres sepan mucho del Evangelio y crean mucho y tengan muchos seguidores, el Evangelio es de Dios y nadie más puede apoderarse de él. El Evangelio es único y es de Dios, no es de ningún hombre. También el Evangelio es de Jesucristo. A lo largo de la Biblia creo que la mayoría de las veces se dice el Evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que le dio el clímax, por decirlo de alguna manera, al Evangelio en su muerte. Pablo dice que el Evangelio, y él predicaba el Evangelio de Jesucristo y a este crucificado. En la cruz Jesús le dio, como digo otra vez, el clímax a lo que es el Evangelio. Antes de Jesucristo se creía en Jesucristo como el futuro y después de Jesucristo se cree en Jesucristo como lo que hizo en el pasado. Pero todo tiene que ver y está en relación con Jesús. Jesús, Dios y el Espíritu Santo forman esto que llamamos hoy día el Evangelio. Por eso es tan importante entender lo que Jesús hizo, entender lo que Jesús hará en el futuro, entender lo que Jesús hizo en la cruz, hizo en su resurrección, hizo los 3 días que tuvo entre la muerte y la resurrección. Todo eso es parte esencial de lo que es el Evangelio de Jesucristo, como dije también anteriormente, de Dios y también del Espíritu Santo. Pero ahora estamos viendo que el Evangelio es de Jesucristo y de Jesucristo en su vida. No podemos limitarnos a decir que el Evangelio está basado en la muerte, en la cruz de Cristo y en la resurrección, porque la vida de Jesús es parte de su Evangelio, parte esencial de su Evangelio. El Evangelio de Jesucristo parte en el momento que, bueno, ya dijimos eternamente, pero en la Biblia parte en el momento que Jesús nace, es profetizado, nace, y la vida de Jesús es parte del Evangelio de Jesús. Sin la vida de Jesús perfecta en obediencia, como lo acabamos de ver en su bautismo, en obediencia a la ley, en su tentación superada frente a Satanás, todo eso es parte de la vida de Jesús que forma parte del Evangelio en general. Si usted cree que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, también que tiene que creer por obligación que Él vino a la tierra, nació, soportó las tentaciones, sanó a los enfermos, hizo milagros, tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre los demonios y vivió una vida perfecta sin pecado. La vida de Jesús fue sin pecado y eso hace parte esencial del Evangelio, la vida de Jesús. Por supuesto también el Evangelio, como lo dije ya, es la crucifixión de Jesús, su vida y su crucifixión, su muerte, por decirlo de alguna manera, donde increíblemente el libro de Juan, si usted lo puede leer, va acotando y llega el momento desde los libros, desde los primeros personas que escriben el Nuevo Testamento, los apóstoles, Mateo,
Los primeros evangelios escriben acerca de la vida y nacimiento de Jesús y van desarrollando su historia, pero Juan lo sintetiza todo y llega al momento crucial de esa última semana de Jesús, donde es crucificado, donde sufre una muerte horrorosa, y vemos que el evangelio se basa también en la muerte de Jesús. La muerte, por supuesto, en una cruz que llevamos hoy día como símbolo del evangelio. La cruz es un símbolo solamente de lo que es el evangelio, porque Jesús murió en una cruz. Entonces la cruz y la muerte de Jesús es parte esencial de lo que es el evangelio. La cruz y la vida de Jesús. Y por supuesto su resurrección o ascensión y también su regreso. Eso es, usted tiene que saber eso y tenerlo muy claro, cómo ocurrieron esas cosas, cómo ocurrió la vida de Jesús, cómo ocurrió su muerte. Si usted quiere explicarle a alguien acerca del evangelio, tiene que tener eso muy claro. Cómo Jesús nació, cómo se desarrolló su vida, cómo murió, cómo resucitó y qué es lo que se piensa de la segunda venida de Jesucristo, del rapto, de la eternidad, de los 1000 años que vienen, pero que tiene que relación todo con el regreso, la segunda venida de Jesús. Por supuesto, como digo, el evangelio es de Dios y es de Jesucristo. De Jesucristo su vida, su muerte, su resurrección y por supuesto su ascensión y también su segunda venida. Todo eso es el paquete completo de lo que es el evangelio, por supuesto, y muchas cosas más. También el evangelio es parte esencial en el evangelio, el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo es que las personas creen en Jesucristo, creen lo que Dios hizo, creen que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. A través del Espíritu Santo las personas conocen a Dios, son iluminadas. Cuando estudiamos la Biblia, los creyentes, el Espíritu Santo es el que nos revela lo que la Biblia dice, nos ilumina. Fue el Espíritu Santo quien escribió, por decirlo de alguna manera, la Biblia, la Escritura. Las personas eran inspiradas por el Espíritu Santo cuando escribían. Por lo tanto, el Espíritu Santo también es parte esencial del Evangelio, al igual que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Fue, otra vez lo digo, el que inspiró a las personas para predicar el Evangelio. Mediante el Espíritu Santo es que se predica la palabra del Señor. Como dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando toman preso a una persona, a un hombre, a un hermano de los primeros cristianos, lo llevan ante los líderes para acusarlo y apedrearlo y matarlo. Dice, estos, hablando de los evangélicos, hablando de los cristianos, de los del camino, como eran conocidos primeramente, dice que trastornan el mundo, que trastornan a las personas. Eso es lo que es el evangelio, algo que trastorna, que corrompe, yo leía, la moral de los seres humanos. Nosotros eso lo miramos como algo negativo cuando decimos que algo se corrompe, se ensucia, se enloda, pero el evangelio hace que las personas, que la moral de las personas, que es sucia, que es mala, que está corrompida, se vuelva una moral de acuerdo a los pensamientos de Dios. Eso es lo que logra el evangelio. Es algo transformador, es algo que logra lo que nadie más puede lograr. Las personas que estaban en vicios, las personas que eran pobres, las personas que estaban ahogadas en el alcohol, en la droga, en el cigarrillo, que no tenían ninguna posibilidad de conocer a Dios, que eran asesinos, que eran personas violentas. El evangelio es eso que transforma, que trastorna el mundo, que lo vuelve patas para arriba, como decimos, y hace que las personas cambien su forma de ser y presenta un nuevo ser humano. En base a lo que Jesucristo dijo en su primer sermón, que está en el libro de Mateo y en otros libros, en el libro de Marcos. Su primer sermón habla de lo que es lo que él presenta a un ser humano con el evangelio y empieza a enumerar las bienaventuranzas, que dice: bienaventurado el pobre, bienaventurado el que sufre, el que llora, bienaventurado los mansos, y empieza a detallar las bienaventuranzas
y nos muestra un ser humano que tiene características que ya que no se ven en el mundo común. Por eso es que el Evangelio transforma, porque crea a seres humanos que están absolutamente en condiciones distintas a las que hoy día se ven, donde reina el poder, donde reina la ambición, donde reina el dinero. Jesucristo dice: el Evangelio es de seres humanos que son bendecidos y que son bienaventurados porque son pacificadores, que son bienaventurados porque son mansos, porque lloran, porque son pobres en espíritu. Y con un ser humano así, ¿qué otro reino se podría crear si no fuera el reino de Dios? Ningún otro. El Evangelio hace que las personas vivan de una manera diferente y trastornen el mundo por su forma de actuar. Eso es lo que es el Evangelio. Un ser humano total y absolutamente distinto, transformado desde el pecado, desde la miseria, a un hombre nuevo, nueva criatura, con nuevos parámetros de vida, pensando de una manera diferente, obrando de una manera diferente. El Evangelio transforma y trastorna el universo. Por supuesto también, como dice el apóstol Pablo, es locura para los que no entienden, para las personas cultas que tienen una profesión, que tienen estudios, no creen esto, y para las personas inteligentes, comunes, sabias, que piensan que se la saben todas, el Evangelio es una locura, que no tiene sentido, que es algo sin sentido, que es absurdo, que no les vale la pena seguir. Bueno, eso es lo que es el Evangelio también. Es algo que les parece loco, pero para los que han creído en Jesucristo como su Salvador, que se vieron envueltos por el Evangelio es algo maravilloso, hermoso, que deja de lado toda esa sabiduría humana para entender cosas total y absolutamente profundas que el común de las personas no lo pueden entender, no lo pueden creer. Así es el Evangelio, eso es lo que logra el Evangelio en cada ser humano, en cada persona que es arrebatada, es transformada por el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Espíritu Santo. El Evangelio es algo tan hermoso que solamente las personas que entran en él, que son absorbidas por él, lo pueden entender. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha sido lleno por el Evangelio, no puede entender y lo encuentra absurdo, loco, lo que nosotros hacemos, esto de predicar, de salir a la calle a predicar, lo encuentra totalmente absurdo y loco, pero como les digo, solamente los que se han encontrado con Jesús entienden lo que realmente es el Evangelio, lo que realmente hacen las personas del Evangelio y lo que realmente significa para cada cristiano lo que es el Evangelio. El Evangelio, como digo, es algo puro, perfecto, santo, que no tiene comparación con ninguna otra cosa y que es absolutamente perfecto porque lo creó Dios y es de Dios. Entonces el Evangelio es perfecto, como lo vuelvo a decir, ningún hombre puede ensuciarlo, el Evangelio es puro, santo y que transforma a las personas. Ahora, ¿por qué caemos en el error? La iglesia ha caído durante muchos años y sigue pasando, seguirá pasando también, de que el Evangelio no logra no logra hacer lo que debería hacer, que es transformar a la persona de eso que hablábamos, de personas pecadoras a personas en un nuevo hombre, como lo dice la bienaventuranza. Porque simplemente nosotros, los que predicamos, no logramos estar llenos del Espíritu Santo para hacer que nuestra predicación sea tan potente para realmente transformar a las personas. No le podemos echar, por ejemplo, la culpa al Evangelio de por qué las almas no se convierten, de por qué su hijo, su tío que no cree en el Señor no ha llegado al Señor. Es porque quizás nosotros no hemos sido capaces de estar cerca de Dios y de estar inmersos en el Evangelio tanto como para poder hacer que esas personas lleguen a Dios. Quizás también usted me podría dar otra explicación más teológica y decirme, no, es que no todas las personas van a ser salvas, y eso es verdad, no todos van a ser salvos, pero tenemos que reconocer que nos falta espiritualidad y nos falta
que el Espíritu Santo llene nuestros corazones para predicar un evangelio más puro, más santo y que realmente tenga el poder transformador que nosotros estamos buscando o que Dios espera que nosotros tengamos. Esa es una de las razones por las cuales el evangelio no ha penetrado como podría haber penetrado. Y también porque realmente los que predicamos, ahí me incluyo y incluyo a todos los predicadores que escuchamos, que vemos en nuestra iglesia, en otras iglesias, en distintas partes, no predicamos el evangelio, predicamos lo que creemos del evangelio. ¿Y por qué no predicamos el evangelio? Porque no tenemos las bases del evangelio, no hemos aprendido el total del evangelio, ¿no? Porque dejar en claro que una pequeña cosita que uno le cambia el evangelio ya no es el evangelio. Como me decía un profesor en la universidad, Juan Pablo, cuando tú te equivocas en un signo, en una coma, en un más, en un menos, en un a o en un número, deja de ser en un ejercicio matemático un error y pasa a ser un horror. Así me decía mi profesor. Y también pasa algo parecido con el evangelio. Cuando nosotros le cambiamos algo muy pequeño, ya deja de ser un error simple y pasa a ser un horror, porque el evangelio no es perfecto, no se le puede cambiar absolutamente nada. Nada se le puede agregar ni quitar al evangelio. Que Dios nos ayude a todos los predicadores a poder enseñar el verdadero evangelio, el evangelio puro, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, el evangelio que llega a nosotros a través de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, el evangelio que tiene el poder de transformar a las personas. Ese evangelio está haciendo falta en la iglesia sudamericana, en la iglesia en el mundo, está haciendo falta porque se ve como las personas están cada vez más corrompidas, cada vez más lejanas a Dios, cada vez más secas espiritualmente. Los hombres y las mujeres se van a cualquier parte, buscando cualquier lugar, porque no tienen un fundamento acerca de lo que es el evangelio. No entienden lo que es el evangelio. Muchos cristianos hoy día no entienden lo que es el evangelio, porque no se les ha predicado, porque no han querido ellos investigar, porque llevan años en la iglesia y no les interesa. Le interesan otras cosas, pero vuelvo a decirlo, que Dios nos ayude a saber predicar el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, un evangelio que tiene poder, que se basa, como si Dios lo permite en otras predicaciones veremos, en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados, en la confesión de los pecados. Hay muchas cosas que influyen en lo que es el evangelio, pero hoy día quería rescatar primero, en conclusión, muy simple, muy generales, lo que es el evangelio. Es de Dios, es de Jesucristo, tiene poder, es del Espíritu Santo, y que nos ayude, como digo, a nosotros a predicar el evangelio a los niños, a los jóvenes que llegan a la iglesia, que empiezan a crecer y que se van alimentando de palabras muy producidas, por decirlo, muy técnicas en cuanto a la Biblia, predestinación, a libre albedrío, que pueden escuchar muchas veces en nuestra iglesia, de la resurrección de Jesucristo, y en temas muy profundos que cristianos que llevan muchos años no lo logran entender. Quizás hace falta que empecemos desde los jóvenes hacia arriba, niños, jóvenes, desde lo más básico. Yo no creo estar equivocado, pero si yo le preguntara a la mayoría de los niños de 7, 6, 5, desde la edad que uno ya puede aprenderse un texto, recitarlo, meditarlo, de Chile o de Linares o de la séptima región, la mayoría creo que no se sabría el credo de los apóstoles, por ejemplo, que es el resumen más perfecto, por decirlo de alguna manera, más fácil de lo que es el evangelio. Habla de Dios, de lo que creó Dios Padre, habla del Espíritu Santo, habla de Jesús viniendo a la tierra, de su regreso. Bueno, los que no sabemos el credo de los apóstoles, sabemos lo que habla, no lo voy a decir ahora, pero es bueno que los jóvenes, adolescentes, niños empiezan desde lo básico, desde la base de lo que es el evangelio. Y un llamado también a los padres que tienen hijos, nietos, que le pregunten a sus hijos, le pregunten a sus nietos si se saben el credo de los apóstoles,
sino el credo niceno también habla acerca del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay credo en la Biblia, perdón, en nuestra literatura que nos enseñan y nos dicen lo que es el Evangelio más resumidamente para que un hijo tenga una base sólida y de ahí pueda construir lo que es realmente en profundidad el Evangelio de Dios, de Jesucristo, y que todos nosotros los cristianos maduros ya deberíamos entender y entender. Vuelvo a repetirle esto, que Dios nos ayude a predicar un sano, profundo, eficaz, potente, lleno de Espíritu Santo Evangelio. Y que nos ayude también para empezar a predicarle a los jóvenes, a los niños, a las personas que vienen llegando, un Evangelio básico, sencillo, para que empiecen sobre esa base fundamentar todo lo que después van a predicar. Que Dios les bendiga a todos los que escuchan esta predicación en este día domingo, y a los que van a escucharla en un futuro también Dios les pueda bendecir. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga.